Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo el manifiesto, ¿no?, de John Perry Barlow, que recibe el nombre de Declaración de Independencia del Ciberespacio. Bueno, lo primero de todos, deciros que dejaré en la descripción el enlace para que lo leáis, más que nada porque me parece que es un texto fascinante, ahora explicaré los motivos y el contenido. Pero es que encima dura 2 páginas, o sea, literalmente por delante y por detrás. O sea, que es un texto que te lees en nada, en 5 minutos o menos, si te paras y lo analizas en muy poco tiempo, ¿no? Y la cuestión es que es un texto sensacional, es un texto que, por así decirlo, es como muy inspirador e incluso como que podríamos decir que si se mira a largo plazo, porque pienso que incluso en la actualidad ya digamos se puede ver con la suficiente distancia como para valorarlo profundamente, digamos, la altitud de miras que supone a lo mejor el enfoque de Barlow a la hora de analizar o de proponer, digamos, ese enfoque, como también por el hecho de lo que supone, ¿no?, a un nivel, digamos, abstracto y filosófico, la llegada de Internet a nuestras vidas, ¿no? En primer lugar diría, ¿no?, que bueno, John Perry Barlow pues, fue un ciberactivista, ¿no?, digamos, una persona que estuvo muy metida, ¿no?, en los círculos cypherpunk, que no cyberpunk, que básicamente criptógrafos y demás personas interesadas en la informática desde sus inicios, ¿no? Entonces, digamos, es una persona que está muy asociada, digamos, a los ambientes, digamos, enfocados en la libertad dentro, digamos, del contexto de Internet, ¿no?, y luchar por los derechos y privacidad, digamos, propia, digamos, de la creatividad que se puede llegar a alcanzar y que a su vez toda la potencialidad que Internet es capaz de generar, ¿no? Y en aquel momento que todavía está, podemos decir, en pañales, pues tenía ese enfoque, ¿no?, como expansivo de lo que iba a ser Internet, ¿no? Entonces, este texto, por poner un poco de contexto, se escribe en 1996, en aquel momento está el Internet 1.0, un Internet mucho más simple, ¿no? Windows 95, páginas mucho más estáticas en las cuales no podías, por así decirlo, interactuar de un modo como se puede ver en un Internet 2.0, que ya digamos que tiene todas las redes sociales con esa facilidad para compartir imágenes, vídeos, opiniones de todo tipo, etcétera. Antes no, antes el Internet era como más estático y a su vez podía comunicarte en foros con la gente, pero por así decirlo, estaba todavía, por así decirlo, en expansión, o era más bien una promesa de lo que podía llegar a ser, ¿no?, en ese momento. Pero es muy interesante el enfoque de Barlow en esta declaración de independencia del ciberespacio, ¿no?, porque ya de por sí el nombre es muy potente, digamos, porque al fin y al cabo él en ese momento estaba cuando escribe esto estaba en el foro de Davos, o acababa de llegar de él, está en Davos, en Suiza, y básicamente, para los que no lo sepáis, el foro de Davos podríamos decir que es como un foro económico mundial en el cual se reúne gente del tipo, pues, políticos y ministros de gran envergadura, ¿no?, también CEOs de diferentes empresas importantes y todas las personas, digamos, de ambientes o no de la élite, digamos, mundial, podríamos decir, para debatir sobre cuestiones globales. Y claro, la cuestión que preocupaba a Barlow, ¿no?, después de acudir a este sitio, es que había como una gran intención, ¿no?, de castrar o de capturar toda esa creatividad de Internet y de, por así decirlo, tratar de poner esas vallas y regularlo a costa, ¿no?, o más bien por el beneficio propio, digamos, de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, lo bonito, digamos, de este texto, que por supuesto es como muy utópico y, por así decirlo, como muy romántico a la hora, digamos, de tratar lo que es Internet y tratar lo que es el ciberespacio, pero sí que es cierto que es capaz de capturar por lo menos esa esencia, yo creo, revolucionaria de Internet, que es, por así decirlo, crear un espacio virtual en el cual la gente es capaz de crear y de comunicarse y transferir información sin importar el espacio físico, sin importar ningún tipo de limitación global, étnica,
generacional, etcétera, ¿no? Digamos como que, por así decirlo, todo lo que implica Internet y lo que va a llamar, bueno, lo que se llama, ¿no?, el ciberespacio, por así decirlo, está como más allá, ¿no?, del poder estatal, aun queriendo el poder estatal poner sus garras en él, ¿no? Entonces, digamos, como que la Declaración de Independencia del Ciberespacio lo que trata, por así decirlo, es marcar esos puntos sobre las IES y decir, bueno, cuidado, porque al fin y al cabo esto que se acaba de generar es superior a lo que vosotros sois, porque vosotros no tenéis el poder lo suficientemente como para realmente abarcar todo lo que está aquí dentro, ¿no? O por así decirlo, no sois capaces de entenderlo porque no estáis, digamos, no estáis dentro, ¿no? Lo analizáis desde fuera y para vuestros intereses, ¿no? Voy a leer algunas partes porque, como digo, el texto es bastante corto, entonces merece la pena comentarlo en algunos lados. Empieza así el texto, ¿no?, de una forma muy potente. Dice: gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Bueno, empieza de una forma muy potente, ¿no?, dirigiéndose a los gobiernos del mundo, pero también a todas esas empresas, ¿no?, o esas, digamos, esos núcleos de poder, ¿no?, que, por así decirlo, tratan, digamos, de dominar o de influir, ¿no?, sobre la gente, limitándola y a la vez imponiéndole una serie de restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase en la que dice: no ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos, es interesante, ¿no?, porque también lo que supone el ciberespacio, entendiéndolo sí, como una dimensión, si se quiere, en la cual hay una serie de relaciones que se dan y por lo tanto hay una serie, digamos, de nuevas reglas que se generan y una serie de virtudes, problemas y demás que se pueden generar, por así decirlo, está más allá del campo que un gobierno puede regular o puede controlar de una forma u otra, ¿no? Por así decirlo, Internet es como que supone unos conocimientos, ¿no?, para poder entender qué está detrás de todo eso, cómo hacer que eso funcione, ¿no? Porque a nivel de usuario realmente todo el mundo puede participar en él y es lo que le interesa realmente también en esta declaración de independencia, ¿no? Como realmente en este espacio, ¿no?, en esta dimensión, como todo el mundo realmente, sin importar de dónde vengan y cómo sea, puede participar. Pero sí que es cierto que todos los aparatos, digamos, o los dispositivos del Estado serían, por así decirlo, estériles a la hora de tratar, digamos, de abarcar estas diferentes, o sea, este universo, ¿no? Porque solamente aquellos que son hackers, aquellos que son informáticos, aquellos que realmente comprenden cómo funciona, tienen el poder, digamos, de por así decirlo, crear, ¿no?, y tener, digamos, la potencia generativa dentro de ese espacio, ¿no? Incluso un hacker muy bueno, o sea, el que fuese, podría poner en jaque a una empresa muy importante o a un gobierno, como ha pasado alguna vez, ¿no?, de tener un hackeo masivo con implicaciones muy grandes y que eso sea solo una persona, ¿no? Algo que en otra época no podría verse por el hecho de que básicamente tendría que haber habido un ejército, ¿no?, para combatir a alguien, o sea, para combatir un país, pero sin embargo en el ciberespacio una sola persona muy buena en el hackeo podría realmente hacer mucho daño a una entidad muy poderosa, ¿no? Entonces, digamos, todas estas dinámicas que se generan, todas estas nuevas dinámicas, por así decirlo, implican también una serie, digamos, de relaciones totalmente nuevas, que a su vez lo que trata, digamos, de señalar Barlow es justamente como decir: no os penséis que vais a territorializar esto como lo habéis hecho con todo lo demás, ¿no? Y que, por así decirlo, esto va a ser un espacio en el cual la gente realmente cree esas dinámicas y tenga la posibilidad de proponer cosas nuevas sin las limitaciones y las restricciones, ¿no?, que vosotros vais a tratar de imponer. Evidentemente este enfoque es muy utópico, porque la realidad es que 30 años después prácticamente de este texto, la realidad es que Internet está controlado en gran parte, ¿no?, por lo menos a la hora, digamos, de
de creación o de disposición de los contenidos por grandes tecnológicas, o los propios estados meten la mano a la hora de controlar y regular aquello que no quieren. Pero aún así pienso que más allá de que haya una intención o haya grupos de poder que tengan la capacidad de influenciar lo que ocurre en el ciberespacio, la realidad es que pienso que Barlow sigue teniendo la razón. No simplemente como un sueño en el cual se debería de cumplir, sino que más allá de que aunque haya un poder que pueda controlar o que pueda someter dentro del ciberespacio también, siempre hay, por así decirlo, líneas de fuga en las cuales la gente puede organizarse y puede crear alternativas que estén más allá, ¿no?, de estos poderes que tratan, digamos, de, por así decirlo, someter, digamos, a los individuos a ciertos caminos o a ciertas cuestiones que se consideran como las que se deberían de hacer, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque en el ciberespacio se crean una serie de reglas nuevas que, por así decirlo, esas reglas, por así decirlo, también son totalmente creativas, ¿no? Y la posibilidad de crear una aplicación, de crear un nuevo sistema de algo, algún software, etcétera, por así decirlo, puede crear digamos, como una herramienta que potencie una serie de cosas que antes no existía ni se podía imaginar, y que a su vez pueda estar, digamos, incluso ir en contra de los intereses de los poderes establecidos, ¿no? Entonces, digamos, todo este tipo de cuestiones, ¿no?, en relación a lo que el ciberespacio supone, como el ciberespacio, aun tratando de ser territorializado, que a día de hoy podemos constatar que lo está, siempre, por así decirlo, es un espacio indomable. Porque para empezar, para tratar de comprenderlo, tienes que jugarlo desde sus propias reglas, ¿no? Entonces, para tratar, digamos, de meterse en ese universo, tienes que tener un equipo muy fuerte que controle a nivel informático todo lo que ocurre. Pero, por así decirlo, el Internet es descentralizado. Entonces, por así decirlo, todo lo que vaya a ocurrir allí dentro, su posibilidad es mucho mayor, digamos, digamos, su poder, por así decirlo, el poder que rige dentro de Internet, por así decirlo, está distribuido de una forma anárquica. Entonces, a la hora de tratar de controlar ciertas cuestiones, alguien que sea lo suficientemente perspicaz puede, por así decirlo, moverse por ese terreno de una forma muy sutil y generar lo que desea, ¿no? O moverse, digamos, con total libertad, ¿no?, si uno tiene los conocimientos como para entender lo que es Internet, ¿no? Por ejemplo, leo otra parte, dice: no nos conocéis ni conocéis nuestro mundo, el ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo como si fuera un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. Es lo que os comento, ¿no? Al fin y al cabo, la posición de lo que es Internet, ¿no?, para Barlow es, al fin y al cabo, como una nueva dimensión que se ha generado y que, por así decirlo, es tan sumamente potente, es tan incomparable con otras cuestiones que han surgido en el pasado, que, por así decirlo, tratar de poner vallas al campo es absurdo, ¿no? Por mucho que intente un poder establecido imponer una serie de cuestiones, siempre va a haber actos de resistencia, siempre va a haber contrapesos que no dependen de ese propio poder y que van a generar una rebelión dentro de ese espacio, ¿no? Y claro, es como un texto que es muy, muy inspirador y muy sugerente, porque no solamente es como capaz de hacerte pensar aquello que en cierto modo normalizas, que es decir, bueno, pues sí, tengo un ordenador, ¿no?, o desde mi móvil puedo conectarme a la red y demás, sino más bien ver las implicaciones sociales y políticas que tiene la creación de esta tecnología, en tanto que la forma de estar en el mundo de los diferentes usuarios, por así decirlo, amplifica muchísimo más su rango de acción y aquello que puede hacer tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, digamos, todo este tipo de cuestiones, por así decirlo, estarían como de fondo en el texto y que, por así decirlo, son muy, muy sugerentes, ¿no? Dice, por ejemplo, también en una parte: estamos creando nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones y pensamiento en sí mismo, que se extiende como una quieta ola en la telaraña de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos.
Esto también es muy interesante, ¿no? Como al fin y al cabo trata la cuestión de cómo ese mundo, ese ciberespacio es virtual, ¿no? Tú no puedes mandar a un policía a que te detenga realmente porque tú has hecho una cosa mala físicamente, ¿no? Como un ladrón, ¿no? O tú no puedes, digamos, poder imponer físico, ¿no? No puedes, digamos, disparar a alguien, digamos, en el ciberespacio, ¿no? Sin embargo, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de relaciones que surgen, por así decirlo, escapan al poder físico, ¿no? Porque todo ese tipo de relaciones podríamos decir que son totalmente abstractas y virtuales. Entonces, es interesante, ¿no? Cuando menciona eso de nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos, ¿no? Es decir, no depende de lo corpóreo, pero sin embargo está en todas partes y a la vez en ninguna parte, ¿no? Porque también es lo que supone lo virtual, ¿no? Que por así decirlo tiene una presencia que por así decirlo estaría velada, ¿no? O estaría por así decirlo como desactualizada. Y bueno, por continuar con otra parte más de lo que dicen, después de citar a grandes, digamos, pensadores y tal, dicen, os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes. Como les teméis, encomendáis a vuestra burocracia las responsabilidades paternas a las que cobardemente no podéis enfrentaros. En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de humanidad, de las más viles a las más angelicales, son parte de un todo único, la conversación global de bits. Claro, es que, por así decirlo, también hay cierto punto de, incluso, digamos, de pavoneo, ¿no? De bravuconería, ¿no? Por parte de Barlow, porque es como vosotros que os creéis muy listos, que siempre habéis tenido la capacidad, digamos, de someter a la gente por vuestra posición de poder, por vuestra influencia en el mundo, por vuestro control de los medios de comunicación, por todo, digamos, esa posibilidad de hacer una llamada y ir a por alguien, etc. Digamos, ahora llega como por así decirlo un terreno en el que vosotros no ponéis las normas, sino que las normas se generan por la gente y luego vosotros en todo caso vais a intentar controlarlas, ¿no? Y eso es lo que es muy interesante también de este texto, ¿no? Porque dice, os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes, ¿no? Esta frase yo creo que es muy potente, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que señala es eso, ¿no? Como que por así decirlo, la evolución, el cambio social de todo lo que se genera dentro de Internet, por así decirlo, va, o sea, hasta que realmente hay una regulación, una intervención, una toma de conciencia por parte del poder de lo que está ocurriendo, ya han pasado muchos pasos, o sea, están muchos pasos atrás de lo que ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces es como que el hecho de que la gente que realmente entiende el ciberespacio y se maneja en él, tiene esa potencia, tiene esa simetría de conocimiento en la cual realmente todo ese poder generativo que se crea allí dentro es capaz, digamos, de extenderlo y luego ya, digamos, los poderes se van a enterar más tarde, o por así decirlo, van a tratar de impedirlo, digamos, llegando bastante tarde, ¿no? Porque al fin y al cabo no están en el meollo de lo que está ocurriendo y no tienen, digamos, un poder, digamos, operativo que sea capaz, digamos, de controlar y de digerir la situación de una forma efectiva, ¿no? Entonces es interesantísimo este texto porque al fin y al cabo, más allá del utopismo, ¿no? Y del romanticismo que tiene, es capaz, por así decirlo, de hacer como un análisis de la era de Internet. Al fin y al cabo eso no tiene ni 30 años este texto. Es capaz de hacer un análisis de ese Internet que en aquel momento estaba por venir y a día de hoy podemos decir que está totalmente inmerso, ¿no? Totalmente implantado, y que a su vez realmente como realmente supone un cambio radical con lo que se hacía antes, o sea, con todo el tipo de relaciones que se podían tener en el día a día, ¿no? Digamos, cómo realmente ha servido de amplificador de una serie de cosas innumerables, ¿no? Entonces yo creo que este texto, la Declaración de la Independencia del Ciberespacio, es un texto que os deberíais leer. Ya os digo, lo dejaré en la descripción porque no tiene pérdida, y que además, como os digo, son 2 páginas, entonces se lee en un momento. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.